Muy buenas noches, hoy es martes, esto es Al Cierre y hoy toca hablar de la crisis griega y toca hablar porque aunque algunos piensen que nos toca muy de lejos, es muy al contrario, nos toca muy de cerca y las repercusiones de lo que está ocurriendo en Grecia pueden ser muy importantes para nuestro país. Como saben, este programa tiene por vocación informar al telespectador, que tenga todos los datos a su alcance. En estos días es muchísima la información que está saliendo a la luz sobre esta crisis en Grecia y lo que queremos es que a ustedes les queden 4 ideas claras de lo que realmente está ocurriendo y por qué está ocurriendo y qué puede pasar en nuestro país, cuáles son las repercusiones que puede tener esta crisis en nuestro país. Comenzamos ya y lo hacemos presentándoles a nuestros tertulianos de hoy. En primer lugar nos acompaña Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, mucho hemos hablado de este tema y de que podía llegar y finalmente aquí lo tenemos, ¿no? No, todavía no ha llegado. Bueno, pero casi, lo tenemos a la vuelta de un fin de semana, como quien organiza una barbacoa, los griegos han organizado, bueno, perdón, rectifico, los griegos no, el presidente griego ha organizado un referéndum como quien organiza una barbacoa en casa de aquí al sábado. Por tu parte, sí, muy bien. Me gustaría, la verdad es que me gustaría... Una barbacoa de 10 millones. Una barbacoa de 10 millones. Me gustaría que nadie pensara que estamos frivolizando con el tema, pero es que ahora hablaremos de cuál ha sido el nivel de precipitación de este gobierno griego. Nos acompaña también Pedro Luis Sánchez Gil, él es el jefe del Departamento de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas noches, Anabel. Pues nada, gracias por invitarme en esta encrucijada que nos vas a plantear, ¿no?, sobre este tema tan interesante. Pues esperamos dar nuestra opinión una vez más y hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Seguro que será así, Pedro. Gracias a ti por venir. Y está con nosotros también Juan José Bolúfer, tesorero del Colegio de Economistas. Juanjo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí. Imagino que con una idea ya hecha, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y a mí me gustaría empezar contigo y que nos dieras desde el punto de vista económico 4 pinceladas de por qué ha ocurrido esto en Grecia, qué es lo que ha llevado a Grecia, ha abocado a Grecia, un país que ha sido varias veces rescatado, pero bueno, también lo ha sido España. ¿Qué ha tenido que pasar en Grecia para que lleguen a este punto? ¿Qué se vislumbra en el horizonte de Grecia y sobre todo cómo puede afectar a España, bueno, pues lo que está ocurriendo allí? Son muchas preguntas. Son muchas, son muchas. Empecemos por el principio, las vamos analizando y seguimos. Ya que el destripador, empecemos por partes. Bueno, pues separar un poco para que intentar transmitir la información y sea más o menos conocida. De Grecia, evidentemente el problema es político y es un problema económico. La parte económica, la componente económica es la que más se conoce. Es que esta noche a las 12, dentro de escasamente unas horas, se va a producir el impago de un vencimiento de un compromiso del Estado, ¿no?, del Estado heleno. Evidentemente esa es la peor noticia. Un default, como se conoce el concepto en economía, es un impago y eso genera un efecto en cascada muy negativo en todos los mercados financieros. Actualmente la situación de Grecia es que tiene una prima de riesgo de 1.400 puntos, es decir, el bono a 10 años emitido por el gobierno griego, para que acceda al mercado, tienen que ponerle un precio del 15,50% para que sea atractivo para cualquier inversor. Es decir, si un inversor compra un bono griego, va a cobrar, entre comillas, el 15,80%. Es decir, estamos hablando de unas cifras altísimas. Por otra parte, la economía griega, en cuanto a su volumen de producción o de servicios, para que lo entiendan los espectadores, sería el equivalente al Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Ajá. Escasamente. O sea, son 170.000 millones de euros. El Producto Interior Bruto de España es 1 billón. Es decir, podemos decir que representa pues, un 14% de lo que sería el Producto Bruto de España, que es el equivalente a lo que se produce en un año en la Comunidad de Madrid. Es decir, en cuanto a cuantía, no es importante, no es una magnitud importante. Es la economía número 48 del mundo. El problema que tiene es que está absolutamente desequilibrada, porque ahora mismo lo que debe supera, o sea, es el 170% de lo que produce. Debe 330.000 millones de euros y produce cada año pues, 180.
Entonces, está completamente desequilibrada y tiene una situación de desequilibrio financiero muy grande, que no solo es el impago de hoy, es la sucesión de acontecimientos, deudas con las instituciones europeas, deudas con bancos nacionales e internacionales, deudas, es decir, realmente es un país que se podría considerar que está muy próximo a la quiebra, no tiene capacidad, pero lo que tiene es el respaldo de un club de socios al que pertenece. A Grecia se le admitió su pertenencia al conjunto de los países de la Unión Europea y por lo tanto es uno más de nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí hay un debate, hay una disyuntiva muy importante. La dejamos que caiga, la ayudamos para que se mantenga, le apoyamos al gobierno para que salga adelante. Entonces, bueno, yo creo que en el contexto económico es ese, es que la dificultad es grandísima. Una pregunta. Y Grecia por sí sola, vamos, los análisis económicos dicen que Grecia por sí sola no va a poder salir. O tiene otra ayuda o se va a hundir. Una pregunta, Juanjo, que además creo que es una pregunta que está en boca de todos los ciudadanos en este momento. ¿Grecia no paga porque no quiere o porque no puede? Porque no puede. No puede pagar. No puede pagar. No puede pagar. No tiene capacidad de generación de recursos, no tiene capacidad de generación de ingresos suficientes para atender todos los compromisos adquiridos hasta ahora. Es decir, no puede. Prácticamente no puede pagar, casi. También matizaría que no puede pagar, el no querer y no poder son términos muy relativos. Depende de cómo lo enfoquen. Lo que ocurre es que el nuevo gobierno griego ha dicho que ha empezado a contratar otra vez funcionarios despedidos, por ejemplo, una de las cuestiones. Otra, abrir la televisión pública, que se había cerrado. La Comunidad Autónoma Valenciana, recordemos que cerró la televisión, bien, en Grecia cerró a nivel de todo el país. El gasto en armamento, por ejemplo, es el segundo país de la Unión Europea en gasto en armamento. Tampoco lo quieren reducir y los acreedores de ese gasto en armamento mayoritariamente son alemanes. Claro, es decir, el no querer o no poder es muy relativo, es que ya estaba en una senda de recuperación, ya estaba mejorando el país y sí que había un cauce, pero ha habido un cambio radical de gobierno, se ha pasado a un bando completamente diferente. Yo entendía que la pregunta era en las condiciones actuales. O sea, si no cambia nada, no puede pagarlo. Sí, pero mi pregunta iba en Y luego el las sentido... pensiones, luego otro punto fundamental, cambios... las pensiones. La gente se jubila en Grecia antes que en ningún otro sitio. Hay prejubilaciones a los 52 años, es muy frecuente la de jubilación con 62 porque depende de los trabajos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si todo eso no se modifica, pues realmente no puede pagar. Lo que se pretendía era llegar a un entendimiento razonable en virtud del cual Grecia modificara algunas pautas presupuestarias, este tema de las pensiones, el IVA, por ejemplo, en todas las islas prácticamente no hay IVA. Por el tema del turismo, bueno, pues tampoco es razonable esto. Es decir, ellos tienen que modificar determinadas pautas de actuación y entonces sí que podrían pagar. Pedro, ¿qué opinas? Sí. Anabel, lo que a mí me parece que está bastante claro, sin entrar así ya en detalles concretos, porque parece que lo que está, como decía Juanjo, que ahora mismo todos están de acuerdo, es que en las circunstancias actuales la economía griega no puede hacer frente a las ingentes obligaciones que ha contraído. Y hay una cosa que es bastante llamativa del por qué seguramente la actitud que están tomando las autoridades griegas no es la más razonable, y es el hecho de que el resto de los países de la Unión Europea, donde hay gobiernos de distintas ideologías, desde socialistas a gente derecha, están manteniendo una posición casi unánime, con algunas pequeñas diferencias, en las medidas y en los compromisos que son necesarios que Grecia acepte para poder seguir entregándoles, en fin, prestándoles dinero para que puedan hacer frente a sus necesidades de que funcione el Estado, simplemente de que puedan funcionar, porque si no tendrían que cerrar, como quien dice ahí, que si los bancos, la administración pública sería y tal. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que debe hacerse lo posible porque no salga. ¿Por qué? Porque la Unión Europea solamente tiene sentido si se parte de la base de que para que esta unión exista, los países deben ceder una parte de su soberanía para que claro, la posición de ellos de enfrentar en la población griega, de tratar de ese enfrentamiento con la Troika, que la Troika
uno de los integrantes es la Unión Europea, aparte del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, pero la Unión Europea que son ellos mismos, que somos nosotros los europeos, los que hemos decidido ceder una parte de nuestra soberanía por el bien común de todos. Si tú le dices a tus ciudadanos que estos son los malos, que nos quieren imponer, no. Nosotros tenéis que estar de acuerdo, si formáis parte de la Unión Europea, que hay determinadas cuestiones que no es que te van a imponer porque son unos mandones de arriba, sino que todos, hay unas cuestiones que tenemos que aceptar que nos van a venir impuestas por la Comisión Europea y por los organismos europeos. Y si no, no habrá Unión Europea nunca que se pueda seguir. Desde ese punto de vista, yo creo que sí, que tenemos que ser solidarios, pero los griegos tienen que saber que sí que hay cuestiones que se les pueden imponer. Los nacionalismos malentendidos, de encerrarse en sí mismos y decir, no, nosotros aquí no nos impone nadie, eso si queremos una construcción europea, eso es la peor posición que podríamos adoptar. Por tanto, yo creo que se debe hacer lo posible. A mí me gustaría que se llegara a un acuerdo, incluso hasta el límite de que efectivamente se asuma, aunque no se puede decir así totalmente para no crear malos ejemplos, de que realmente esta deuda no se va a devolver nunca. Pero lo que sí que es cierto es que si aceptamos eso, algunos deberes que se os han puesto a vosotros y que se os ponen a vosotros como se han puesto a Irlanda, a Portugal, en su caso a España y a cualquier otro país, los debéis aceptar y no podéis poner en el sentido las posiciones un poco demagógicas de los nuevos gobernantes, enfrentando de esta manera a los propios griegos con los demás europeos. Yo quiero plantearos una cuestión. Por una parte, se ve a las partes que una vez se han metido en este follón, por llamarlo de alguna forma, bueno, pues no tienen unas posturas demasiado contundentes, es decir, ni da la sensación de que la Unión Europea vaya a dejar caer a Grecia, sobre todo porque además están haciendo una campaña feroz en el sentido de que están dirigiendo esa campaña a los ciudadanos y le están diciendo al ciudadano, no vamos a dejar caer al ciudadano griego, ¿no? Y ahí le están tocando un poco el corazoncito, que imagino que de cara a ese referéndum, pues lo que se pretende es que el ciudadano pues vote el sí. Por otra parte, veo una Unión Europea también un poco asustada. En fin, aunque ellos intenten aparentar que no, pero les veo un poco asustados y sobre todo preocupados por la que se les viene encima, claro, si gana el no. Y luego, por otra parte, al gobierno griego no le veo con esa actitud desafiante que tenía cuando se presentó a las elecciones, porque a mí me llama mucho la atención que un gobierno, no sé lo que pensaréis vosotros, pero un gobierno que lleva en su programa electoral como punto principal que no se va a pagar la deuda, pues resulta que ahora no solamente se haya sentado a negociar, sino que además le tire la pelota al tejado de los ciudadanos para que sea el ciudadano quien decida si se vota el sí o el no a quedar en el euro, o si se vota el sí o el no a pagar la deuda. No sé cómo lo veis, pero me parece una incongruencia total en todos los sentidos. Políticamente da la sensación de que han perdido un poco el rumbo, que tenían un rumbo muy claro, que era enfrentarse a las instituciones europeas, a los datos, a la troika. Prácticamente ganaron la campaña con ese leitmotiv. Es una estafa a los ciudadanos. Efectivamente, con ese leitmotiv. Pero cuando pisas el terreno de la realidad, te sientas en un despacho y tienes que firmar decretos, resoluciones y proponer leyes, te das cuenta de que tienes que intentar hacerlo mejor para tu pueblo, para tus ciudadanos, ¿no? Entonces, en este caso, ellos han ido aceptando condiciones que les imponían las instituciones europeas, han hecho reformas legislativas, han modificado pensiones, han aumentado impuestos, pero claro, lo han hecho de una manera muy modesta. Prácticamente era como, bueno, lo hago, pero el impacto sobre la cuenta anual sigue siendo negativo. O sea, el déficit público sigue siendo cada año más grande, disparado. Está 10.000, 12.000 euros cada año y acumulando, a pesar de que las instituciones europeas les dicen que, por favor, hay que reducirlo, hay que presentar presupuestos equilibrados, siguen desequilibrándose las cuentas cada vez más. Tiene un desempleo del 25%, es decir, datos muy elevados. Tienen una renta per cápita pues, de 18.000 euros por habitante, cuando cada habitante debe casi 30.000. Es decir, o sea, son tantos los desequilibrios que tienen, pero no es desde este gobierno, sino es un proceso acumulativo. Han ido acumulándose déficits, o sea que la situación ha estallado ahora. O sea, en este momento llega un momento que ya ha llegado al límite, ya no hay más créditos de los bancos centrales, ya no, salvo que
hagas determinadas cosas. Bueno, pero y eso lo tiene que aceptar porque es socio del club. Porque ellos... Claro, por supuesto, porque han ido adoptando medidas y cada vez y no han sido capaces de... Porque han incrementado más el gasto aún. No han sido capaces de el problema es que han incrementado cuentas. más el gasto todavía y por eso está ahí la situación. También los telespectadores deberían entender un poco la base de esta cuestión que quizás se escapa y las cuestiones a veces se pueden resumir de forma muy simple. Vamos a ver, lo que ocurre es que Grecia debe una barbaridad de dinero a la Unión Europea, a la Troika, bien. A España concretamente nos debe 42.000 millones de euros, 26.000 más la parte del Banco Central Europeo que tiene España. Es como dinero que nosotros le hemos anticipado. Claro. Entonces, ¿desde dónde está que el deudor tenga que poner las condiciones de cómo devuelve el dinero y que el acreedor sea un chantajista terrorista como nos dicen los de Podemos o los de Izquierda Unida con el mismo lenguaje en estos últimos días? No, las cosas no son así. Si hay un dinero que se debe, está muy bien que los acreedores, que son acreedores porque se les llamaba socios, hoy ya se les llama acreedores. Claro. Además, la deuda es pública. Ha habido un cambio muy grande porque en el 2012 los bancos alemanes tenían mucha deuda. Eso lo han absorbido los estados. Con lo cual, la inmensa mayoría de la deuda es de los estados. Es decir, Grecia debe dinero a los demás países de la Unión Europea. Así de claro. Pues vamos a ver, para entendernos, nosotros tendremos que poner unas ciertas condiciones, no tú que eres el que debes el dinero. Sí, ahora mismo de los 330.000 millones que deben, 150.000 son de los anticipos, de los préstamos de rescate que les han dado las instituciones. Es decir, más del 40% han sido operaciones hechas en los últimos 2-3 años, ¿no? Y luego este señor, el reequilibrar. presidente de Grecia, da una sensación de improvisación y de no saber lo que se está manejando, porque tú decías la broma de la barbacoa del referéndum. Vamos a ver, si quería convocar un referéndum, ¿por qué no lo dice hace meses? La idea es, señores, vamos a negociar con la Unión Europea. Eso hubiera sido mucho más legítimo y mucho más transparente. Vamos a negociar con la Unión Europea. Y el acuerdo al que lleguemos, o mejor dicho, el acuerdo que nos propongan, lo vamos a someter a referéndum. Eso sí que hubiera sido un compromiso razonable. Y hubiera creado muchas menos turbulencias, porque la sorpresa del telespectador, más honesto, al más propio real. telespectador que enciende su televisión, su radio o ve la portada de un periódico y habla de referéndum. ¿Cómo que referéndum la semana que viene? Es que ya no le cuadra y desconcierta. De hecho, bueno, hay mucha gente que tiene dinero en la bolsa. En España se ha perdido el 4%. Y luego Tsipras se está comportando de una manera completamente desleal. No te puedes ir a hablar con Putin a Moscú y decir hace unos días solo, es que el centro del mundo ya no está en Europa, es que Europa ya no es lo que importa. Porque en esta situación, hoy, si el precio del petróleo hubiera sido otro y Rusia fuera más poderosa en ese sentido económicamente, porque no tuviera el pedazo de crisis que tiene ahora, no estaríamos aquí, porque es que Grecia ya se había pasado al bando de Rusia. Y eso es completa deslealtad con tus socios. Eso no es ser leal con nadie. Y es ser también completamente desleal que Europa tiene una postura muy firme con respecto a Rusia y en el tema de Ucrania y decir, no, Ucrania, nosotros estamos a favor de Rusia. No es correcto lo que está haciendo en muchísimas cosas el presidente de Grecia. Yo creo que, aunque he dicho al principio que debemos hacer lo posible, porque la Unión Europea solamente se puede basar desde esa cesión de soberanía y desde un punto de vista también de la solidaridad entre los Estados. Pero indudablemente, si los griegos, si el pueblo griego se merece que tener un rescate y que se les ayude y que en un momento determinado, si los demás socios, si los demás europeos se lo pueden permitir, pues incluso en momento, ha habido ya condonación de la deuda, se les condonaron en un momento 100.000 euros y el préstamo de 240.000 más se les presta a un interés del 1,5%. Quiere decir que tampoco es que se les esté... El 40% de condonación de la deuda de los bancos condonaron el 40% de su deuda. Y entonces a donde iba con ellos es que, desde luego, el pueblo griego yo creo que se merece y creo que debe seguir y va a seguir en la Unión Europea y van a ser unos europeos más y además en el ámbito de la Europa occidental, que es realmente uno de los ámbitos del mundo donde realmente todavía se puede decir que existen con defectos las libertades y una sociedad y un Estado de Derecho y demás, se lo merecen, pero los gobernantes de ellos ahora mismo, tal por la deslealtad en algunos casos, como dice Pedro, que están actuando, y este reto que, claro, dicen, es que a lo mejor debiera haber actuado de una manera, pero no, parece que en el fondo es un buen negociador, simplemente que está tensando de una manera desleal la cuerda hasta el máximo, sabiendo que por lo que se ha denominado la cuestión geopolítica, desde el punto de vista de los griegos y de la situación geográfica de Grecia y política,
pues no se va a permitir por Europa y también por Estados Unidos que se salga de la Unión Europea, incluso fuera del euro. De hecho, algunos hablan, dice, Rusia está, de alguna manera gráficamente lo podríamos poner como ese halcón que está expectante para ver si realmente los europeos le damos la espalda y entonces se lanza por la presa. Y le dice, oye, yo te voy a ayudar ahora, te voy a pagar esto, pero seguidamente te voy a poner ahí una base Rusia tiene poco dinero para ayudar, ¿eh? Pero bueno, Rusia está decreciendo al menos 5%. Pero ahora el petróleo también está subiendo y para una cuestión así en un momento determinado de esta trascendencia, pues a lo mejor lo saca de donde sea y realmente tal. Y después tienen puntos de unión, incluso desde el punto de vista religioso, la religión ortodoxa, y han tenido también vínculos culturales que de luego no son tan fuertes, porque para mí Grecia, sin querer decir que ahora los griegos actuales son exactamente los de la Grecia antigua, pero nuestra sociedad se basa en la cultura griega y en esa piedrecita que ha ido creciendo culturalmente de los griegos, los romanos y después toda la civilización occidental, que eso nos ha hecho avanzar hoy en día como la civilización más avanzada y más respetuosa con la dignidad del ser humano como la occidental. Y más hoy en el mundo, dándose casos como se dan, de gente que se ha anclado en el medieveo y en posiciones, no quiero decir, por ejemplo, estas locuras religiosas de demás, mantener unidos a los países y los ámbitos donde realmente existe una auténtica civilización y un auténtico respeto por la dignidad del ser humano, que son así, eso lo debemos salvaguardar como sea, porque es que nos jugamos mucho. Lo cierto es que un dirigente, un gobernante, por muchos intereses que tenga y mucha negociación que lleve en marcha, lo que no puede es hacer que su pueblo esté sufriendo. Claro. Es que realmente lo que ha pasado esta semana, de no poder acceder a una entidad financiera, de tener que estar cerradas las puertas de las entidades, de que únicamente tengan capacidad de obtener disponible de 60 euros diarios, de que no puedan... Grecia, no nos olvidemos que la principal industria del país era el turismo. Y eso de rebote a los países que también tenemos una industria turística potente, también nos beneficia, ¿no? Porque muchos turistas que estarán pensando en ir a hacer sus vacaciones en el Egeo... claro que vaya a beneficiar, claro. Porque lo que puede ocurrir es que bajen los precios sustancialmente en Grecia. Y es inestabilidad política, no atentados terroristas. No creo que les vaya a reducir el turismo. Pero el que piensa que tiene que ir, que llevarse todo el dinero metálico, que no puede sacar dinero en un banco, que puede necesitar los extranjeros sí que pueden disponer de los cajeros, no están dejando disponer de las cuentas corrientes de los griegos. Este mes, esta semana, por ejemplo, están las oficinas cerradas, todas. Únicamente tienes algún cajero, unas horas determinadas al día donde puedes. Entonces yo creo que eso está produciendo un sufrimiento que es completamente injusto, ¿no? Yo creo que las decisiones tenían que haberse meditado mucho antes. Antes de haber lanzado el reto del referéndum, han estado muchos meses negociando. Pero yo creo que Tsipras lanza el referéndum con la intención de que la votación, él va a pedir el no, el referéndum, de momento, porque lo último de esta tarde es que ha dicho que solicitan un tercer rescate y que siguen negociando. La pregunta del referéndum ya se ha quedado desfasada, por cierto, porque hablan de una propuesta que ya ni siquiera es, como esto va cambiando cada día. Es absurdo seguir negociando si tienes un referéndum el domingo porque tendrás que cambiar las papeletas. Las condiciones del día 25. Sí, las condiciones del día 25 que ya no son. Eso es lo que pone. Es una pregunta que realmente, en fin, para nota. Sí. El grado de improvisación, si dicen que los españoles improvisamos, estos, sacan matrícula de honor. ¿Qué va a hacer Tsipras si llega a un acuerdo con la Unión Europea antes del domingo? Sí, no creo que desconvoque el referéndum. Yo pienso que sí, es que si no sería absurdo. Pero en cualquier caso, el problema que tiene él y la razón por la cual... Eso es un órdago, lo va a convocar. Él ha convocado el referéndum porque tiene una enorme división interna dentro de su partido, no, de su coalición. Syriza es una coalición de partidos de izquierda. Está una especie de Podemos, una especie de Izquierda Unida y varios partidos ahí unidos. Lógicamente, el antiguo Partido Comunista griego, muy importante en su época, con sensibilidades muy diferentes, porque claro, pasamos de la extrema izquierda a una izquierda más moderada. Syriza no podía presentar ese acuerdo porque muchos de su coalición de partidos no lo iban a apoyar. Solución, le largo la papeleta al pueblo como Jesucristo, Poncio Pilato y Barrabás. En fin, que sea el pueblo y yo me lavo las manos. Y si el pueblo ha dicho sí al acuerdo de la Unión Europea, pues bueno, lo ha dicho el pueblo. Ha sido el pueblo y yo no he sido. También puede salvar un poco la cara. Puede salvar un poco la cara porque... con la presión que está haciendo, por eso yo digo que como negociador
se podría considerar que es bastante hábil, puede conseguir algunos logros y presentarlo incluso como un éxito frente Yo creo que al Angela propio Merkel, los pueblo alemanes griego, no. Angela Merkel ha dicho hoy que no iban a negociar y no está claro que vayan a negociar ya aquel domingo. Una curiosidad jurídica, vosotros que sois juristas. ¿Cómo puede ser que esté previsto en las normas europeas el acceso a la Unión, pero no está previsto la salida de la Unión? Del euro, es decir, sí, ¿cómo puede ser que no esté regulado el que un país pueda abandonar la unión monetaria? Básicamente la moneda única. Es tremendo, que eres miembro. Pero el problema no está previsto. es que la cuestión no es la salida del euro. Genera una inseguridad jurídica. Que algo que simplemente es el 2% del conjunto del Producto Interior Bruto de todos los países, de los 27 miembros, un 2%, o sea, es casi como 28, somos ya 28. 28, pues es como un grano en el zapato, es decir, no es nada más. Sí, es decir, que pueda producir semejante terremoto, que estén subiendo las primas de riesgo, esté desequilibrando el mercado financiero, el valor del dólar euro está cayendo, es decir, está produciendo unos efectos tan grandes, colaterales tan grandes, pero porque no está previsto que si un país está absolutamente desequilibrado, pues salga por una puerta ya establecida, con unas condiciones, abandona, vuelve a recuperar el dracma o no. ¿Y con la deuda qué hace? Si el problema no es tanto salir del euro, ¿no? Va unido. La cuestión es que tiene una deuda tan importante que no... El impago lo tendría en todo caso el gobierno heleno, le tendría que responder. El Estado. Sí, el Estado tendría que responder con sus bienes, sus derechos. Más remedio es decir, sería una situación... que salirse del euro. Pero no tienen más remedio que crear otra moneda. Es que no pueden funcionar, es imposible. ¿Cómo van a funcionar? Aunque sea una moneda paralela, inventada, equiparada, como han hecho otros países latinoamericanos. Consumiendo ellos dentro del euro, entonces a la fuerza irían consumiendo y cada vez más pobreza, y entonces se tendrían que salir ellos mismos. Pero lo que tú decías antes del turismo, que decía a lo mejor, bueno, es que un turismo, decía Pedro, incluso más barato. También, si la situación en Grecia empeora socialmente, la gente cuando viaja, y más con lo que está ocurriendo y salvando las distancias con países del África y con todo lo del Estado Islámico y tal, pero también quiere estabilidad. Y digo que aún salvando mucho las distancias, hoy la gente, ese es un efecto psicológico, que quiere ir a países, y sobre todo lo que se lo puede permitir, con una estabilidad social, jurídica, de un Estado de Derecho, de una policía que funciona, que no sea corrupta y demás. Y nosotros estamos allí en un país. No creo, indudablemente, como he mencionado, que eso llegara a una guerra civil, aunque en esta vida todo es posible, cuando las situaciones empeoran mucho. Pero también es un enclave Grecia, dentro de toda la tradición cultural y que los griegos pues, son más o menos mediterráneos, pues como nosotros y demás, en un enclave en los alrededores, es un mundo que ha sido siempre de lo más problemático, siempre ha sido una bomba de relojería, los Balcanes, todo esto, incluso cuando te dicen una inestabilidad, donde incluso desde el punto de vista de la seguridad personal se pudiera producir un secuestro que en 2 horas te tienen, no solamente en los confines de la propia Grecia, sino fuera, vamos, ahí una persona desaparece para siempre, Ahí tiene que haber un mundo peligro, hay que llevar mucho cuidado porque es una bomba de relojería. Entonces, mantener una Grecia estable dentro de la Unión Europea es muy importante para el mundo occidental y yo creo que no se va a dejar. De Estados Unidos dicen en la prensa que está presionado bastante, incluso, sobre todo Angela Merkel, que es la principal economía española, pero claro, es de alguna manera como venía en el periódico, que es como que le está diciendo Obama a Merkel, oye, es que tus alemanes le paguen los servicios de los griegos, porque básicamente van a llevar la papeleta mayor. Eso es muy difícil. Pero yo creo que entrarán en razón, llegará a un punto de acuerdo en donde Tsipras podrá salir un poco, oye, hemos conseguido esto. Sí. De aquí al domingo. Que cuando convocó el referéndum, dice, hombre, yo salí disparado y rebotado porque uno de los puntos para mí clave es que el IVA turístico de los hoteles y demás se mantenía en el 23%, ellos proponían el 6%. Y al final yo no sabía que nos habían hecho una propuesta del 13%. Bueno, eso ya no es lo que pedimos, pero bueno, ya es una cosa que no está tan mal. Que no está tan mal. Hablando en términos profesionales, poco profesional. Que esa última propuesta que ni se la habían dicho, que se enteró después, que a lo mejor si se lo hubiera sabido y tal. O sea, es también la improvisación que decía Pedro. Incompetencia importante, incompetencia política, una incompetencia política importante.
y sobre todo, si es así, desde luego ese señor no debería contarlo. Sí, No debería contarlo de esa forma porque la imagen que dan es absolutamente, bueno. Nos vamos a ir a publicidad, si os parece, y a la vuelta a mí me gustaría que le explicáramos a los telespectadores cuál es la trascendencia de lo que está ocurriendo en Grecia y cómo afecta exactamente a España. Nos vamos a publicidad, señores, no se marchen porque estamos aquí en unos minutos. Hasta ahora.